prueba. No es solamente marcarla, porque puede ser error en la impresión de la hoja, que puede estar marcada con una raya, justo esa, y siempre debe hacerse con la identificación precisa. Ahora, caso de que no tengan la hoja y soliciten una prueba serológica, ya sea una reacción digital, una prueba de ELISA, en la receta médica que ustedes tengan, se pone 1, favor realizar 2 puntos, hemograma completo y las pruebas que deseen realizar. Obviamente la receta debe estar identificada con el nombre del paciente, la edad, el sexo y algún teléfono de referencia que pueden poner. Ahora, hay pruebas que ustedes por locura les pueden dar por marcar un montón de pruebas. Esto, que esto. Ay, más por esto. Momento que no se den cuenta que no debe ir esa prueba, simplemente se pone continuado, descartado, para que no la realicen. Entonces quiere decir que esta prueba que está marcada no tiene que ir porque no está dentro de las pruebas que deberían tomar. Ahora, en el caso de la receta, siempre se debe poner favor realizar. Ahora, una vez que ustedes tengan la hojita, nunca se le agarre y se le haga así, porque nos está diciendo que tenemos que preparar al paciente. Si yo le voy a hacer una prueba de tolerancia, una curva de tolerancia a la glucosa, no le voy a decir, señor, acá es un laboratorio, váyase al laboratorio y hágase la prueba. El paciente puede ir al día siguiente a las 2 de la mañana, después de haber desayunado, almorzado y estar tranquilo. Cuando esa prueba necesita que tenga por lo menos 2 horas de tiempo. Entonces necesito explicarle, mire señor, le van a hacer esta prueba que es para esto, le van a realizar una prueba de glucosa, le van a realizar esto, le va a tomar por lo menos unas 3 a 4 horas, por favor vaya acompañado, tiene que estar en ayunas. Ahora, si yo le pido una prueba de perfil lipídico, le voy a decir mínimo que por lo menos 24 horas no consuma ningún tipo de grasa, porque si no, igual me va a salir más alterados los laboratorios de lo que están. Entonces le voy a decir, señor, le voy a hacer una prueba lipídica, voy a ver cómo están su colesterol, sus pruebas de lípidos. Entonces, por favor, 24 a 48 horas, nada de grasa, comida liviana, blanca. Si le voy a hacer una prueba de orina, no le voy a decir, no importa, a la hora que usted pueda, créanme el vasito. La primera orina, el primer chorro al inodoro, los demás al frasco Entonces se tiene que ir a la preparación del paciente. Con la toma de muestra, a la hora de hacerle la muestra al paciente o proporcionarle el material, tengo que corroborar la jeringa, si funciona, si el frasco es estéril, si la paleta de coco está dentro del frasco, tengo que corroborar los tubos, en qué caso voy a ver tubos. En el caso que yo tenga que pedirle que me transporte de un laboratorio al otro, como es lo que ocurre cuando se hacen las pruebas cardíacas. No todos los hospitales hacen pruebas cardíacas, ni todos los laboratorios. Hay laboratorios específicos que hacen la CPK, que son las pruebas para infarto o de miocardio. ¿Qué hospitales hacen? UNILAB hace la CPK. El hospital belga hace la CPK. Entonces, si yo estoy en el Viema, tengo que agarrar mi tubito, tengo que llevar a la belga para tener el proceso. Pero no voy a llevar así mi tubo. Ahí va hacia la parte del transporte. Para ustedes dirán, ay no, ¿para qué no voy a hacer bioquímica? No me interesa. Lastimosamente ustedes van a transportar pruebas, ya sean
propias o al momento de hacerlas en internado. Van a transportar pruebas e incluso ustedes mismos van a sacar las pruebas. Entonces siempre ustedes, antes de darle la solicitud, acuérdense también de explicarles por qué les están dando estas pruebas. Ahora, ¿cuáles son los errores que son más comunes que se cometen en la parte de la preanalítica? En esta fase se generan entre 17 hasta el 75% de los errores. Incluso se puede llegar hasta el 84% de errores en la parte de la preanalítica. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, por ejemplo, muestras que sean inmovilizadas, muestras que sean insuficientes, incorrectas o coaguladas. Pero ¿cómo? Todos estos errores se cometen en el transporte de la muestra. ¿Cómo? ¿En qué caso se va a hemolisar mi muestra? Cuando agarre mi tubo, que lo que es aquí. No pasa nada, lo pongo aquí. No pasa nada. Que se va. Lo mismo pasa cuando hay pruebas lipémicas, que también en el transporte se alteran. Ahora, las muestras insuficientes se reportan dentro de la fosa analítica y se reportan como prueba insuficiente, laboratorio no realizado. Ahorita vamos a ver del hospital. Hay varias que están en pruebas no procesadas por prueba insuficiente. Entonces, hay casos en los que, por ejemplo, les dicen hágase un examen general de orina. Perfecto. ¿Qué pasa con el examen general de orina? Hacen un chorro y está menos de la cuarta parte. No sirve para las pruebas, no es prueba suficiente. O en muchos de los casos se les pide que identifiquen, ¿no? Este es el frasco y les piden que pongan el nombre. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen el nombre, el marcador que se borra y así lo entregan al laboratorio. Y durante el manipuleo se borra y se pierde la muestra del paciente. Entonces deben decirles ustedes también a los pacientes, si va a escribir en el bote, escriba con marcador indeleble, pégale una hoja, pégale un sticker para que se identifique. El laboratorio no se hace responsable si la prueba que han traído no está identificada. Por si acaso. ¿Qué más podemos ver? La solicitud. Nuevamente, en la solicitud, si no está recalcado el tipo de estudio que se realiza, no va a ser procesada la prueba. Tenemos que determinar qué prueba le vamos a realizar y qué recomendaciones se tienen. Por ejemplo, la edad, el sexo, el estado físico, hábitos alimenticios, si ha hecho o no ha hecho algún tipo de deporte previo a la prueba y se le explica. No corra, no haga deporte, no vaya al gimnasio antes de venir a hacerse la prueba, porque se van a ver afectados los glóbulos rojos. Se van a ver afectados los glóbulos blancos. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la fase preanalítica. El transporte, que igual lo vamos a revisar más adelante. En cuanto al almacenamiento, centrifugación, distribución, todo eso ya es de la parte antes de ingresar al laboratorio. Las que ya están en las cajas de recepción. Es el momento en el que ya va a ingresar a procesar la muestra. Pueden haber muchos errores, como por ejemplo, se puede echar la muestra, se puede contaminar la muestra o se puede coagular. Echar cuando no cierran los frascos, ya sea de orina, de heces. En el caso de heces, por ejemplo, le ponen así de la muestra
no identifico el color, no identifico la forma, no identifico la consistencia, no me sirve. Entonces, todos esos errores entran dentro de la fase preanalítica. Lo que yo agarre es lo que me va a servir para identificar. Si bien van a ser médicos que van a analizar el laboratorio, igual deben saber la parte preanalítica, porque les tienen que explicar a sus pacientes. Hablen con ellos antes de mandarles al paredón. Hay pruebas que sí o sí se deben realizar en ayunos, hay pruebas que no. Entonces siempre deben explicar a pacientes, especialmente cuando sean pacientes mayores. Porque ¿qué pasa? Si son pacientes adultos y les piden que ayuden, se mueren. 7:30 en el laboratorio, yo no he desayunado, me voy a desmayar, no necesita eso. Entonces deben explicarles a sus pacientes. Es un proceso crítico, la fase preanalítica, es uno de los procesos más críticos porque es un proceso de identificación. Si este proceso no se lleva a cabo, entonces, esta fase crítica, si no es identificada de manera correcta, no se lleva a cabo. Ahora, si por ejemplo en pruebas de orina, que es las más comunes que pasan, la prueba la dejan mucho tiempo abierta, puede contaminarse, nos da falsos resultados. Si la prueba de orina al transportarla van a partir, les va a salir espuma patológico a la hora del examen de la orina. ¿Por qué me va a salir orina espumosa? Relacionado a una patología. Entonces, todo eso es lo que tienen que ver dentro de esta fase. Ahora, dentro de esta fase de la preanalítica tenemos otras fases. Entre la primera, nuevamente recalcamos la solicitud que se debe hacer. Y la fase preanalítica tiene tres fases, las más importantes. La primera es la petición del laboratorio. Necesito solicitar, poner su nombre, pedir los laboratorios según mi diagnóstico clínico. Según mi diagnóstico clínico, voy a solicitar qué laboratorio, cómo va a ser, qué datos yo tengo que tener en cuenta. ¿Qué datos debo tener en cuenta? Los datos de identificación, nombre, apellido, y en el caso que se haga en un laboratorio en el hospital, por ejemplo, tiene que ser matrícula del asegurado, tiene que ser, no sé, tal vez puede tener un código, por ejemplo, su apellido más fecha de nacimiento, es su matrícula. O pueden tener un número específico que también tiene que estar dentro de la identificación. Datos clínicos y demográficos también tienen que estar determinados, como por ejemplo el probable diagnóstico que se sospeche. Es decir, tengo que mandar con algo para que el laboratorio primero busque eso y lo trate de identificar. Si yo le hago un hemograma, quiero ver anemias. Entonces mi bioquímico va a revisar al momento de procesar la muestra, va a observar si los glóbulos blancos están bien, los rojos tienen formas diferentes, cuál es la cantidad. Entonces, para eso también nos ayuda a identificar el diagnóstico.
resultados se va a ver una sonda. Entonces deben especificar en las pruebas o estudios solicitados. El otro es la obtención de muestras. Otra parte crítica del área preanalítica es la obtención de muestra. Hay momentos críticos en los que no se puede obtener la muestra, ya sea las venas son tortuosas, paciente está deshidratado, el paciente no tiene orina hace tiempo, recién se está dando cuenta que no funciona, porque no toma agua o no quiere entrar al baño. Entonces se vuelve un completo desastre conseguir a veces pruebas porque no se dejan tomar los pacientes. A ver, tómelo a un abuelito deshidratado, nunca le van a sacar. Y la orina tampoco, porque los viejitos dicen, voy a hacer en la chata. No me sirve. La chata, no, la metálica. El pato. Pato en varón, chata en mujer. ¿Nunca han visto en el hospital? El pato es una fuente metálica donde entra y la chata es una forma más delgadita, metálica, que tiene un círculo al centro que se le pone a la parte inferior de las nalgas y es un piso. ¿Nunca han visto en el hospital? Siempre están en los baños de los pisos, están ahí al lado de la cama del bebé. El pato en el varón y la chata de la mujer. Por si acaso no sirven muestras, que hagan en vasijas, en papelito en el suelo, que para sacar la muestra, que lo voy a echar, no sirve. En el caso, por ejemplo, de las heces fecales, tiene que ser un área esterilizada, porque no voy a poner el ejemplo, ¿no ve? De cómo van a obtener esa muestra. Entonces, generalmente se pone un área estéril para tratar de la paleta, sacar la muestra. Si toca con el agua del inodoro, la muestra. Cuando hablamos de materia fecal, vamos a ver cómo se pega la muestra. Y para los que son melendrosos, todo se puede regalo de un pan. En el transporte de muestras, como ya les decía, es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque exactamente tienen de 1 a 2 horas para poder transportar las muestras. De sangre es menos tiempo. De orina, de esputo, de vómito, lo que quieran, tienen entre 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas. Pasadas esas horas, la muestra se anula. Si tú tienes, por ejemplo, el frasquito, lo puedes transportar en un lugar donde no se bata, donde no se eche, lo puedes transportar en tu mano, lo que hace le ponen la cartera. Pero ¿qué pasa cuando hay que transportar les dan, hay no cierto, unos recipientes de plastoformo. En esos recipientes les ponen los tubos para poderlos transportar, pero no se transporta con hielo porque no es una vacuna. Simplemente
orina sódica, y generalmente eso se pone en una cantidad de inclinación al tubo, puede ser menos de 1 cc, eso, menos. Solamente se pone la heparina, se esparce la heparina por el tubo y tiene menos de 30 minutos, máximo 30-45 minutos para transportar la prueba. Por eso es que cada tubo, cada color de bolita del tubo es específico, porque ya contiene su propio reactivo de muestra. Generalmente los tubos que no tienen tapita son los tubos que van a procesarse para cualquier prueba serológica. Pero hay otras pruebas, hay otros tubos, por ejemplo los tubos que son morados, que son para los factores de coagulación, que tienen TP y NR, que son con un reactivo anticoagulante que les da más tiempo a procesar la muestra. Entonces, esos tubos que les piden que transporten generalmente a hospitales donde les dan un frasco, donde tienen un soporte para que lo lleven. Hay otros que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les piden que no batan la muestra. Los llevan les dan en una cajita, cualquiera de medicamentos, lo ponen y les piden que transporten el cuerpo. Por eso es que no tienen mucho tiempo para transportar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si lo transportan de Cochabamba, de Quillacollo a Tiquipay o hasta Sacaba? No deben hacer esperando trufi, al otro trufi, porque la muestra se puede hematoglutinar. ¿Y qué va a pasar? Su crucemólisis no me va a servir. Ahora, la muestra de orina, de materia fecal, preferible que caminen con su muestra por toda la calle, bolsita negra, bolsita negra, pero no van a estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana con su orina, ¿no? Primero dejan al laboratorio. A ver, ¿qué más? Hay también, por ejemplo, algunos tipos de laboratorios que son sensibles a la luz, especialmente cuando queremos hacer, por ejemplo, las bilirrubinas, que las bilirrubinas no pueden tener una exposición solar. Si yo quiero hacer una prueba de bilirrubinas y me piden transportar, las puedo hacer en las bolsas negras que van a impedir que haya el contacto con la luz solar. Si yo llevo mi tubo, lo expongo al sol, ya no me sirve para procesar bilirrubinas. No me sirve, por ejemplo, si yo voy a transportar un tubo abierto, se va a contaminar el agua. Entonces, hay características para transportar la prueba que son específicas. Ahí tenemos las bolsas, en el caso de que sean recipientes especiales que protejan la luz, por ejemplo, para pruebas de bilirrubina. Tenemos, por ejemplo, lo que son los sistemas de refrigeración, que también nos los proporciona el hospital para poderlos transportar. En el caso de las gasometrías arteriales, sí deben tener hielo, sí debe estar fría la muestra. Entonces, no necesariamente sacar un bote lleno de hielo como una vacuna, no, pero sí debe mantenerse fría la muestra. ¿Por qué? Por la marina. Luego tenemos nuevamente los datos de registros. Estos datos de registros nuevamente deben ser específicos. Si no los cierran bien, no anotan bien el nombre, no van a tener ninguna respuesta correcta. Entonces no va a haber el reporte del laboratorio. Por ejemplo, en el caso nuevamente de sangre, tienen entre 1 a 2 horas para poder transportar la muestra después de que le hayan extraído la sangre. En cuestión del transporte, no solo hace referencia de llevar de un lado al otro, sino de llevar desde la recepción hasta la parte analítica, es decir, a los centros.
de 1 a 2 horas. Entonces, nuevamente, no se debe agitar los tubos porque se produce hemólisis. Y si le da la luz solar a la muestra, chau. Entonces, para la sangre, las normas establecidas es que tiene que tener de 1 a 2 horas, no agitarla y no exponer al sol. De la forma, digamos, como nosotros de la más que La gira, pero no probada. O sea, incluso hasta la forma en la que ponen la sangre es diferente. No agarran el tubo recto y exprimen el ritmo. Es inclinado con 25 grados para que toquen las paredes del tubo. ¿Y por qué toca primero las paredes del tubo? Porque cada reactivo está impregnado en las paredes del tubo. Y una vez que ingresa de manera lenta al tubo, se va mezclando con el reactivo. Y al terminar, recién hacen la batida, que es una sola vez, nada más. Pero si ustedes van a agarrar la muestra, la van a llevar de un lado a otro lado, sí van a generar hemólisis y la prueba va a ser errónea. Y si agarran y le ponen a la luz para ver cómo está la sangre, si es roja o es oscura, no me sirve para vivir. Lo mismo hay que tener cuidado para los laboratorios con relación a la amilasa, lactato, mielina, fosfatasa, que son pruebas que tienen que tener una refrigeración específica, que tienen que ser a 4 grados. La fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, el lactato de amonio, tienen que ser transportados con hielo, al igual que la sangre arterial. Una vez tomada la muestra, la tengo que enfriar la muestra a 4 grados al momento de transportarla, porque si no, el reactivo se inactiva y la muestra no se va a realizar. Y eso lo vamos a ver por qué. En la orina. En la orina, los pacientes que, por ejemplo, van a transportar deben sellar el frasco, deben tener mucho cuidado para que no se eche. No es tampoco llenar el tubo, es de este vuelo y le van a llenar esto. Tampoco. Con prueba de 200 ml o la mitad es suficiente. No es llenar el tubo del frasco, por si acaso. Ni para materia fecal tampoco. Si a ustedes les gusta tocar esto, a ustedes les va a gustar los bioquímicos, ¿no ves? Ahora, a ver, en el caso de los niños pediátricos, ¿están muriendo de pobre niño? ¿Estás con fiebre? ¿Estás COVID? Ya nos vamos a ir. Solo nos faltan 35 ¿Qué? En el caso de los niños, Valeria, te voy a separar. En el caso de los niños que no se pueda recolectar la muestra, se pueden utilizar sondas Foley o bolsas colectoras. Incluso en las mujeres, por ejemplo, hay mujeres que están intoxicadas o están inconscientes y necesitan tomarle las pruebas, simplemente les ponen la sonda Foley para extraer orina. Y lo que hacen es la sonda Foley y no la van a usar como bolsa colectora, sino que le ponen la sonda, inmediatamente sale líquido al frasco, nada más. Y en los niños chiquitos, por ejemplo, se puede utilizar también que son las bolsas colectoras de orina. Esto en especial cuando son niños que utilicen pañales. ¿Por qué? Porque no se puede recolectar la muestra, son bebés. No voy a exprimir el pañal. No se rían, van a haber casos.
cuchara tratan de sacar la orina del pañal. Sí. ¿Y por qué haces eso? Es que no hacía físico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando informan, se le pide a la enfermera que le ponga una bolsita, como se puede ver en la imagen, para que se pueda recolectar la muestra. ¿Y en qué casos les vamos a hacer padecer a los bebés? Cuando tienen infecciones urinarias recurrentes, ya sea por el pañal, porque no les cambian la ropa interior. Ustedes todavía ya saben, no les tienen que cambiar. Algunas mamás no les cambian todos los días. No, los dejan. Cuando roten pediatría van a ver. Hay mamás que ni ropita interior les ponen a los niños. Directamente su busito y ya. Entonces, imagínense que esos bebés caminen así, les va a dar infección. Entonces, hay esas bolsitas que son flexibles que permiten recolectar. ¿Y qué pasa cuando no se puede recolectar? El bebé se queda en el hospital. Se queda por lo menos unas 2 horas para que se pueda extraer la muestra. Y después, pasada la recolección, se extrae con cuidado la bolsita y se manda a la otra. Porque estas bolsitas son bolsitas estériles, son bolsas flexibles. A diferencia de la orina, el bote para heces no es totalmente estéril, pero sí no están en contacto con nada del medio externo. O la palita se bota, no se vuelve a poner al frasco. Yo no sé por qué le ponen al bote nuevamente, llevan muestras y el bote ahí. Pero las sacas. La tapita solita, o sea, que no vas a lograr de la fuerte. Ah, claro, pero ese no. Hay, por ejemplo, en ese caso, que también es un detalle para ustedes, hay frascos que ya vienen con la pala en la tapa, o sea, pegada, pero esa pala se rompe. Esa pala se tiene que separar del frasco, de la tapa. Se rompe. Es un frasco, esta es la tapa y está pegado ahí. Se rompe, porque esa palita se debe botar. Porque si no, la contaminación va a llegar igual a la tapa. Y va a ser peor que se van a enfermar. Ahora, la recepción y la distribución de muestras. Una vez que llegan al laboratorio, las muestras van a ser automáticamente identificadas por el tiempo de llegada. Las muestras que son las primeras en llegar van a ser las primeras en ser procesadas por el tiempo de espera que se tiene. Y si las últimas muestras que llegan, por ejemplo, sean unas gasometrías o sean para pruebas, perfiles cardíacos, son las primeras en ser procesadas, por más que tengan pruebas o muestras antes, porque son pruebas que necesitan tiempo, que no pueden perder mucho tiempo al procesarlas. Entonces, también hay que tener mucho cuidado al momento de recepcionar las cosas. ¿Qué hay que tomar en cuenta en los factores de la muestra en la analítica? Nuevamente, la edad. La edad es importante porque cambia el número de matíes, el número de hemoglobina, cambia lo que es recuento leucocitario, nos va a cambiar, por ejemplo, diferentes valores para las PSA. A los hombres
paciente sea un cáncer testicular. Entonces, todo también los laboratorios dependen del sexo que se le da y edad también es importante. Hay que tomar en cuenta también en el sexo a las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas hay que tener cuidado en cuanto a la presión, el tiempo de ayuno que tenga. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si tienen triglicéridos, si le van a hacer una prueba de glucosa, porque también puede afectar. Ya, entonces en ese caso, doctora, digamos, generalmente tiene un tiempo, digamos, de ayuno desde las... En una mujer embarazada generalmente el ayuno puede ser de 6 horas. Porque ahora imagina dejar de hipoxia con mamá y un bebé más va a dejar de comer y se va a convertir en una señal de que está embarazada. Y generalmente hasta antes del tercer trimestre de embarazo se les hace a la mamá las pruebas de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Para determinar que no haya embarazo o diabetes gestacional. Entonces, pero la diferencia es que se le pide a la mamá que en ese tiempo por lo menos tome agua. Mientras que una persona, por ejemplo, si al Oliver le mandamos a hacer una prueba de tolerancia, no le van a permitir tomar agua hasta que termine la prueba. Y la cantidad de azúcar que su cuerpo recibe le va a causar náuseas, le va a causar vómitos. Pero en una mujer embarazada sí, entre tiempos les permiten tomar sorbitos de agua para que no sea tan pesado. Los ciclos biológicos también son importantes para los cuerpos, especialmente en el caso de las mujeres, cuando queramos hacer las pruebas de la FSH, la LH, en el periodo ovulatorio, en el periodo de la fase lútea, para ver si hay un ovario poliquístico, si hay una amenorrea. Entonces, todos esos detalles también son importantes para poder estudiar. Ahora, en el caso del cortisol, tienen que tomar en cuenta que deben estar por lo menos 8 horas de ayuno. Y el cortisol es la hormona del estrés, que muchos están haciendo ahora, porque genera aumento de peso. Entonces también hay que tener hay que conocer cuándo es el pico más alto del cortisol y cuándo va disminuyendo para explicarle al paciente en qué horas o qué momentos puede realizarse la prueba. Es lo mismo que pasa con las tiroideas. Las pruebas tiroideas se deben realizar en ayunas sin ningún tipo de medicamento antibiótico, absolutamente nada. Y generalmente es a las 7 de la mañana. Y en el laboratorio te dicen más de 7:30, pero para hacerte esa prueba tienes que estar 7 de la mañana. Son pruebas específicas que también debes saber para poder explicar al paciente. Hay otros factores que influyen a la hora de tomar la muestra, como por ejemplo el ayuno, el tiempo de aplicación del torniquete, pacientes con sueros. Por ejemplo, no pueden pedirle a un paciente un perfil renal con el medicamento vigente. Si toma diuréticos, no le hagan un perfil renal. Pídale que suspenda el diurético para recién tomarle la prueba, porque el diurético les va a afectar en los valores de la creatinina y de la urina, porque va a haber una eliminación de sodio potasio. Eso también entra dentro de los factores que influyen en la toma de muestra. Lo mismo si sus pacientes toman anticoagulantes o warfarina, también deben avisar o informar al laboratorio antes de que les hagan las pruebas.
sepamos al 100% el número, color, tamaño del tubo, porque nosotros solamente los recibimos. Pero ¿cuáles son las características? Hay tubos de suero, tubos de plasma y tubos de sangre total. Repito, no es necesario que sepan al 100%, pero sí lo pueden ir conociendo. Hay los tubos de tapa verde, por ejemplo, que tienen heparina y que les sirven para pruebas de coagulación. Ya, fase analítica. Hay que el cuadrito, ¿bien? Preanalítica extrahospitalaria o extralaboratorio, laboratorio, y la fase extrahospitalaria o extralaboratorial. Esto que hacerse fuera del hospital, ¿sí? O puede ser considerado fuera del laboratorio. La fase analítica son todos los procesos que se realizan para procesar la muestra. Se lleva centrifugación, se lleva autoclaves, se hace, por ejemplo, los cálculos, la extracción de plasma. Voy a utilizar todo lo que necesite para procesar esa información. Todo lo que necesite para contar cuántos glóbulos hay, cuántos glóbulos blancos hay, cuál es el valor normal de los triglicéridos. Todo lo que yo necesito procesar se va a hacer a nivel analítico. Todo se hace a nivel analítico. Entonces, por ejemplo, hay un control de calidad interno y un control de calidad externo, que esto generalmente se lo hace dentro del laboratorio, a la hora de manipular los tubos, a la hora de prender el centrifugador, a la hora de ver durante el microscopio, que también va a estar reflejada en la parte posanalítica, cuando se cumplan con todas las normas del laboratorio. Por ejemplo, ¿qué pruebas hay? Tenemos ahí los autoanalizadores, las centrifugadoras, tenemos, por ejemplo, los laboratorios, el uso de micropipetas, tenemos el uso de tubos de ensayo, cajas Petri, laboratorios con microscopios. Entonces, todos estos nos van a permitir procesar toda la información. ¿Y de qué me ayuda la parte analítica? La parte analítica me ayuda a identificar la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué habíamos dicho que es la sensibilidad? Es la capacidad para detectar la enfermedad en el cuerpo. Y la especificidad para decir si tiene o no la enfermedad. Entonces, este control de calidad ya es la parte final para la entrega de los resultados. Ya en esta parte final me va a decir si este patógeno es sensible o es específico. Este control de calidad, ¿quiénes pueden afectar a que haya errores? La temperatura, la cantidad del reactivo, la agitación, el uso de las pipetas, pueden afectar también la higiene. Si el bioquímico no tiene cuidado, él mismo puede contagiar o contaminar. Y se puede contagiar también en el caso de, por ejemplo, pruebas de esputo, pruebas de
requisitos que tiene cada laboratorio. Cada laboratorio tiene una forma de manipular su equipo, tiene una forma de calibración de su propio equipo, la forma de reporte. Algunos laboratorios, por ejemplo, entregan en hojitas chiquitas, traen una hoja, otros entregan en una hoja, otros ya entregan virtual o no sé. Entonces esas son políticas que cada laboratorio tiene para validar y verificar el procesamiento de la muestra. Y eso está dentro también de las validaciones técnicas. Prácticamente es cuánto tiene, cómo se hace. Eso ya con el reporte. Fase posanalítica. La parte final. La parte final del reporte. Son los laboratorios que ustedes van a decidir para interpretar. Con la identificación de su paciente, con el nombre, la edad, el sexo. Van a tener este tubo se ha entregado sucio, limpio. Todo esto va a estar dentro de la fase posanalítica. En la posanalítica se hace una revisión sistémica que corrobora si tienen o no la totalidad de los laboratorios que han solicitado. Tienen el informe y la transmisión de resultados, la interpretación de estos laboratorios y obviamente el almacenamiento de las muestras. Este almacenamiento de muestras ingresa dentro de la parte administrativa. ¿Por qué? Porque lo pueden tener físico o lo pueden tener como un software. Es decir, tienen su propio sistema de análisis. ¿Se acuerdan que el anterior semestre hemos usado historias clínicas en línea y tenían la opción de laboratorio, ¿no es cierto? Son almacenamientos de muestras que cada hospital tiene para que ustedes puedan acceder. Vamos a tener, obviamente voy a borrar los nombres, porque en esta línea del señor nada se sabe. Capaz un laboratorio de alguien que ustedes conocen, ¿no? Van a trabajar con laboratorios de pacientes que son reales. Mientras no me cambie. Por ejemplo, para los que están aquí adelante, hay laboratorios que entregan con observaciones en la parte inferior. Observación, prueba escasa, escaso contenido, ¿cierto? Les ponen, por ejemplo, escasa cantidad de macroplaquetas. Esas observaciones son las que se van a trabajar cuando hay alguna prueba que no se entregó correctamente o hay algo que nos está dificultando la muestra. Ahora, vamos a ver. Esta muestra que ustedes ven también es un informe de muestra, también es un informe de laboratorio. Aquí nos está hablando de glóbulos blancos, glóbulos rojos, nos está hablando del volumen corpuscular medio, nos está hablando de las plaquetas y nos está hablando principalmente aquí abajo del porcentaje de la célula blanca con la presentación de sus curvas. Este es un reporte